Bueno, para los que no hayan madrugado tanto, soy Angie Espinosa, residente del Hospital de Manises, y voy a hablar de marcadores bioquímicos de inflamación y procoagulación en neumonía bacteriana y vírica. Vale, la neumonía por COVID ha supuesto un reto asistencial, no tanto por sus repercusiones respiratorias, sino más bien porque desempeña un estado proinflamatorio y procoagulante. A su vez, hemos visto que las neumonías bacterianas ingresadas en nuestros pacientes en la UCI también genera una cascada sistémica proinflamatoria y además diferentes factores que ocasionan frecuentes estados protrombóticos. Por tanto, nos planteamos qué hacer, comparar entre dos marcadores bioquímicos principalmente, el ancho de distribución eritrocitaria y el volumen plaquetar medio entre estas dos entidades nosológicas. ¿Y por qué? Pues porque son valores que nos encontramos en nuestro laboratorio, por tanto, nos podrían dar bastante información sin prácticamente un costo. ¿Y qué es el ancho de distribución eritrocitaria? Pues bien, es la variabilidad entre el tamaño de los eritrocitos. Esto se ha visto y se ha estudiado que está en relación con diferentes infecciones, se puede tomar como un factor de reactancia aguda y que a su vez hay que valorarlo siempre teniendo en cuenta el recuento total de eritrocitos. Un AD elevado podría indicarnos una anisocitosis y un AD más estrecho, pues una isocitosis, pero siempre comparándolo junto con el recuento eritrocitario total. Y en cuanto al volumen plaquetario medio, pues más de lo mismo. Como habíamos comentado antes, un volumen plaquetario medio elevado indica plaquetas más jóvenes, plaquetas más grandes. Y esto, teniendo en cuenta el recuento plaquetario total, si hay una disminución de este número de plaquetas, querrá decir que a nivel central hay una destrucción de plaquetas y por tanto se generan nuevas plaquetas más jóvenes, es decir, la trombogénesis. Y en cambio, si el recuento plaquetario es mayor, pues entonces nos estaríamos encontrando con un proceso de sobreestimulación y sobreproducción de plaquetas, es decir, la trombocitosis, y esta última se ha visto que es un indicador de infección, inflamación, incluso se ha visto en determinados tumores que está aumentado. Y bien, entonces, ¿cuál era la hipótesis de nuestro estudio? Bien, era ver que en la neumonía por COVID los pacientes que ingresaban tenían un volumen plaquetar medio y un ADE más elevado que las neumonías bacterianas. Por tanto, nuestro objetivo fue comparar el volumen plaquetar medio y el ancho de distribución eritrocitaria al día del ingreso, al 5.º día y al 10.º día, entre ambas entidades. Por tanto, diseñamos un estudio retrospectivo, descriptivo y longitudinal. Seguimos a los pacientes a lo largo de 10 días y cogimos una muestra de pacientes con COVID, con neumonía COVID entre el 2020 y 2021, es decir, en época de pandemia, y la muestra de neumonías bacterianas fue entre 2012 y 2021. La tuvimos que ampliar pues, porque la diferencia era brutal entre el proceso epidemiológico y el resto. Entonces, ¿qué variables medimos? Pues tuvimos en cuenta la edad, el género, la modalidad ventilatoria y a su vez comparamos pues, el volumen plaquetar medio, el recuento plaquetario, el ADE y el recuento eritrocitario. Vale, los criterios de inclusión fueron esos, no me voy a parar mucho más. Y en cuanto a los resultados, tuvimos una muestra de 200 pacientes, de los cuales las pacientes que pertenecían a mujeres un 39% y varones un 61%. Y llamaba la atención de que de esas mujeres la mortalidad recaía en torno a un 34%, frente a mayor mortalidad de los hombres en cuanto al 50%. Y en cuanto al tipo de neumonía, teníamos neumonías por COVID prácticamente al 50%, comparado con las bacterianas un 47%. Y de las cuales también llamaba la atención de que dentro de las neumonías por COVID, hasta un 71% de los pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva. En cuanto a la mortalidad, en la muestra que tuvimos, vimos que había una mortalidad en las neumonías por COVID del 58% frente a las neumonías bacterianas del 28,7%. Y la estancia prácticamente se duplicaba los pacientes con COVID frente a las bacterianas. Y bien, ya yendo un poquito más al meollo del estudio, estudiamos que el recuento plaquetario y nos llamaba la atención de que era superior en los pacientes con COVID frente a los pacientes con neumonías bacterianas. Asimismo, pasaba con el volumen plaquetar medio, y esto era significativo en el día del ingreso y al 10.º día. Y por otra parte, en cuanto al recuento eritrocitario, también era mayor en el COVID, sin embargo, el ancho de distribución eritrocitaria era mayor en las neumonías bacterianas que en las de COVID, y esto fue significativo en el día del ingreso.
Bien, entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Pues bien, los pacientes con neumonía por COVID se vio que presentaron un mayor volumen plaquetario medio con una significación estadística el día del ingreso y al 10º día. Sin embargo, los pacientes con neumonías bacterianas tenían un ancho de distribución eritrocitaria mayor, con una significación estadística en el día del ingreso. ¿Y esto qué nos podría indicar? Pues que estamos ante que estos hallazgos podrían expresar distintas cargas protrombóticas y proinflamatorias de los pacientes que hemos tratado. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pudisteis analizar o dirías, después de haber hecho el estudio, que estos marcadores se podrían además asociar a una mayor tasa de mortalidad y que, por tanto, nos podrían servir de predictores de mortalidad? Sí, o sea, el estudio era bastante más amplio, también valorábamos las tasas de mortalidades y vimos que efectivamente los pacientes que morían tenían volúmenes plaquetarios mayores y anchos de distribución eritrocitaria también mayores, comparado con las altas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Angie, enhorabuena por los trabajos estos de cosas plaquetarias y demás. A ver, para que nos quedemos con una idea más clara, aquí parece que comparas dos reactantes de fase aguda, vamos a hablar así, pero más allá de la metodología, de la investigación de estos temas que tratáis y que es perfecta, ¿qué utilidad práctica le podemos sacar a esto? Porque habéis comparado dos marcadores que no utilizamos los demás, y sin embargo no está comparado con la proteína C reactiva, por ejemplo. ¿Qué utilidad tendrían estos marcadores a diferencia de los otros? ¿Y solo en el COVID o también en general? Pues en el estudio también lo comparamos con otros reactantes de fase aguda, como la PCR, aunque no lo he incluido, pero sí que lo habíamos comparado. ¿Y qué utilidad? Pues yo sinceramente pienso que al final esto no se tiene que tomar de una manera aislada, sino que hay que tenerlo en cuenta en su conjunto junto con el resto de las analíticas, y que simplemente es un punto más a favor de que un paciente está yendo mal o un paciente está con una elevada carga trombótica o inflamatoria. Yo creo que es que nos da un poco más de información como para tener un ojo en otro punto de la analítica. Y lo segundo que me habías preguntado, Sí, en cuanto al COVID. Sí. que es como solo lo aplicáis a COVID, se puede extrapolar a otras cosas. Claro. Porque, claro, habéis seleccionado una muestra para que sea homogénea, etcétera, etcétera. Pero Sí, ¿no? en otras situaciones. Sí, también lo hemos extrapolado a otros, por ejemplo, a la peritonitis, al TEP, a la neumonía en este caso, pero sí que se puede extrapolar. Vale, muchas gracias. Gracias.